El tiempo se va perdiendo y va girando con el planeta. Protege lo que tú tienes, lo que te ofrece la naturaleza. La sombra de un árbol, una noche de estrellas, los cuerpos de agua que cubren la tierra, la lluvia mojando, el sol que nos llega, mil flores brotando y los campos celebran. Observa lo que tú tienes, lo que disfrutas en el planeta. Protege lo que respiras, lo que te ofrece la naturaleza. Bienvenidos a una nueva edición de aquí de Sálvese Quien Pueda. Gustavo Adolfo Rodríguez les saluda como siempre y esta noche, mis amigos, estamos de gala porque tenemos un excelente invitado. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, si usted vio los anuncios del programa sabe de qué se trata, pero mientras vamos a decir las cosas que decimos de rigor todos los domingos a las 9 de la noche a través de este su programa Sálvese Quien Pueda. Primero que nada, como ustedes saben, estamos a las 9 de la noche a través de nuestra página SQP, Sálvese Quien Pueda, por Facebook, todos los domingos a las 9 de la noche. Y estamos también a través de @Sálvese Quien Pueda, a través de Twitter y a través de Instagram. Son muchas cosas, voy a tratar de decirlas todas de memoria. @Sálvese SQP, Sálvese Quien Pueda. También estamos a través del canal de YouTube, donde ustedes pueden ver todos nuestros videos que grabamos domingo tras domingo, unas veces con este servidor solito analizando todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, ecológica, política, pedagógica de Puerto Rico, y otras veces con distinguidos invitados como el que tenemos esta noche. En el canal de YouTube, el listado está en la descripción, el listado de todos los podcasts está en la descripción de cada uno de los videos, lo que me lleva entonces a los podcasts. Sencillamente tenemos, mis amigos, un total de 19 podcasts que pueden recurrir a todos ellos en su momento. Entre ellos, sé que son 19, no lo voy a decir todos, pero para que tengan una idea, tenemos el podcast en iHeartRadio, en Spotify, Tuning Radio, Castbox con X, Apple Podcast y 15, 14 más, casi nada, para que usted en su momento recurra a ellos y nos pueda escuchar en diferido para que escuche precisamente de lo que trata el programa que se perdió. Así que no se preocupe si no puede estar con nosotros en vivo, porque siempre puede recurrir a los podcasts. Bueno, antes de pasar con el distinguido invitado, un par de notitas nada más. Recuerden que mañana es Halloween. Usualmente, a diferencia quizá de otras naciones, el Halloween aquí es bastante seguro, pero si va a coger calle, mucha precaución. No tanto porque le puede pasar algo malo, sino pues yo no sé cuántas personas mañana pues se darán palos de más. Y esto es como en las Navidades, ¿no? Hay gente que abusa del licor y nos hacen pasar sustos. Así que por favor, si va a coger calle mañana,
mucho cuidado. Si está con sus niños pequeños en el trick-or-treat de las urbanizaciones, pues no debe haber mayores problemas. Como el día 1 es pasado mañana, mi recomendación es que ya vayan subiendo sus adornos de Navidad. Nosotros nos jactamos de tener la Navidad más larga del mundo, y si eso es cierto, pues entonces podemos hacer uso de nuestros arbolitos de Navidad, de nuestras guirnaldas y todas las cositas que ponemos para que ya se sienta el espíritu navideño. Hay gente que dice que si uno pone muchas guirnaldas, que entonces la luz le sube. El costo de luz, yo no creo que eso sea cierto, porque para que con las guirnaldas que usted ponga, el precio de la luz le suba 5, 10, 15 dólares adicionales, porque me tiene que poner eso como si fuera el castillo del Morro. Pero con poner una guirnalda sencillita y una lucecita sencilla usted tiene, así que póngalo mañana, el martes, perdón, que es 1 de noviembre. Suba esos adornos navideños y déjele saber a su familia y al vecindario que usted está más que listo para la Navidad. El domingo que viene, para los amigos que nos ven y nos escuchan en Estados Unidos, el domingo que viene se acaba el Daylight Saving Time. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros transmitimos a las 9 de la noche, y a partir del domingo que viene, ojo con los amigos de Estados Unidos, porque las 9 de la noche nuestra va a ser las 8 de la noche de ustedes. Y por supuesto, pues siempre pasa, porque me lo dicen todos los años, que en lo que se acostumbran de nuevo a este cambio de horario, pues entonces ellos ponen el programa a las 9 de la noche y ven mi cara despidiéndose. ¿Y sabes lo que pasó aquí? Pues lo que pasó aquí fue que el horario se atrasó. Por lo tanto, pongan una nota que a partir del domingo que viene, las 9 de la noche nuestras son las 8 suyas, y por lo tanto el programa empieza a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Nos han preguntado qué ha pasado con la segunda parte del programa pasado, que como ustedes saben tuvimos al licenciado José Martínez Oquendo dando una descripción excelsa de lo que es la espeleología, la exploración de cuevas y cavernas, todo lo concerniente a cuevas y cavernas en Puerto Rico. Y por supuesto, pues queríamos parar en el punto clave, que era la privatización del Parque de las Cavernas del Río Camuy. No llegamos a eso porque el tema estuvo tan interesante que tuvimos entonces que detenernos, y les prometí que íbamos a hacer una segunda parte. Esa segunda parte se va a dar esta semana. Estoy cuadrando con el licenciado Martínez Oquendo el día para ver entonces si lo hacemos durante la semana. No va a ser fin de semana. Y de esa manera entonces continuamos donde lo dejamos, hablando sobre espeleología, cuevas y cavernas. Y finalmente entonces entramos en el tema de la privatización de estos recursos naturales. Lo cual no debe sorprender a nadie, porque como ustedes saben, ya hay cuevas que están privatizadas en Puerto Rico, como la famosa Cueva Ventana, y quizá una que otra más. Pero ahora el Estado quiere echarle mano a la privatización del Parque de las Cavernas del Río Camuy, y queremos escuchar los conocimientos y la opinión de un excelente espeleólogo muy veraz y muy conocido como el licenciado José Martínez Oquendo, para que entonces nos dé su opinión de si sí o no y por qué. Finalmente, en una nota internacional, si ustedes han estado pendientes a las cositas que están pasando por ahí, Lula da Silva ganó la presidencia de Brasil hoy por un escaso margen. Me parece que fue un 1% o un 1.5% de los votos, lo que es nada. Lo que refleja que en Brasil está pasando exactamente lo que está pasando en Estados Unidos, que la nación está rajada por la mitad. A mí me da gusto que haya ganado Lula da Silva, porque ustedes saben que este señor Jair Bolsonaro lo que estaba haciendo en el Amazonas era una masacre. Este señor derechista no cree ni en la luz eléctrica, y menos cree en la naturaleza, y menos cree que impactando el Amazonas no va a pasar absolutamente nada en el planeta. Pero cuando uno tiene ignorantes al mando en el poder, esas cosas ocurren.
Por supuesto, no es que Lula da Silva sea ningún santo, porque recuerden que él estuvo encarcelado 3 años por unas acusaciones de corrupción que dieron paso a su encarcelamiento. Después pues lo sacaron o salió, y ahora pues está corriendo como presidente nuevamente, cosa que yo no entiendo, porque una vez una persona que tiene un cargo como lo tenía da Silva de la presidencia de Brasil es acusado de corrupción, yo en realidad no entiendo cómo rayos le permite a la Constitución de nuevo correr para la presidencia y esta vez ganarla. Pero entre los dos males, da Silva es el menos malo, porque ustedes saben que, nuevamente, da Silva, aunque es de izquierda, y esos pues, términos se utilizan muy ligeramente, por lo menos es una persona que respetaba el Amazonas, y de lo que yo he escuchado, de lo que he leído, no es una persona que odie la naturaleza como Jair Bolsonaro la odia, y que está tratando lo más posible, en el caso de da Silva, de proteger lo que queda, el remanente del bosque del Amazonas, para gloria del planeta Tierra y por supuesto para la gloria de ese país tan hermoso que se llama Brasil. Así que vamos a ver qué sucede. Hasta donde yo escuché ahorita a las 8:30 de la noche, Bolsonaro no se había pronunciado sobre su derrota. Recuerden que él había dicho que si él perdía, igualito que Donald Trump. Él dijo que si él perdía era porque le iban a hacer trampa. Así que usted tiene otro loco, uno en el norte del hemisferio norte y otro en el hemisferio sur, diciendo que le robaron las elecciones. Pues porque sí, porque él se supone que las ganara. Vaya usted a saber dónde rayos va a parar esto. Así que los dejamos con eso. Bueno, mañana es Halloween. Y ustedes saben que Halloween se utilizan muchos motivos para hablar de Halloween cuando estamos hablando de cosas visuales. Y ustedes saben que se ponen escorpiones, arañas pelúas, 100 pies, serpientes y por supuesto murciélagos. Pero en verdad los murciélagos necesitan estar en una festividad como Halloween. ¿Quién dijo que los murciélagos son malos? ¿Quién dijo que los murciélagos son malignos? Porque usted seguro los asocia a Halloween y a las brujas también. Cuando usted ve una figura de una bruja, ¿qué le ponen? Pues 40 murciélagos volando alrededor. Pues esta noche vamos a tratar con un experto precisamente de los murciélagos de Puerto Rico. El señor Armando Rodríguez, el doctor Armando Rodríguez, posee un doctorado en la Universidad de Boston en Massachusetts, que es precisamente el estado de donde salen las brujas que le acabo de mencionar. Y él es experto en murciélagos, o sea que me imagino que cuando él se graduó estaba de lo más contento en Halloween, porque no solamente se había especializado en murciélagos, sino en Massachusetts, la Universidad de Boston. En Massachusetts, pues Massachusetts es el estado donde están las brujas. Así que imagínese tú si celebra por partida doble. Armando es profesor en la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón. Fue pasado decano de investigaciones y director también de la estación Mata de Plátano, que vamos a hablar sobre eso, que es la estación Mata de Plátano. Vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante. El doctor Rodríguez tiene decenas de artículos publicados en revistas científicas, básicamente en casi todas las partes del mundo, sobre la biología y ecología de los murciélagos, incluyendo, él es coautor junto a 3 autores más del libro Los murciélagos de Puerto Rico, que yo no sé si está agotado, pero yo como que no lo he visto mucho. Parece que tuvo buen éxito esa primera edición. Interesante que los dos arrancamos en la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, pero creo que Armando me puede confirmar que mire cómo son las cosas. Él y yo nunca entramos juntos a una cueva. No sé si Armando se acuerda de eso, quizás me dice que no, que mi mente está un poco, ¿verdad?, deshecha, y que sí lo hicimos, pero tengo ese detalle que no sé por qué, porque creo que había gente en la Sociedad Espeleológica con quien uno hizo exploraciones, pero parece que Armando y yo nunca hicimos una junta. De todas formas, mis amigos, para nosotros es un privilegio, sálvese quien pueda, presentarles a nuestro querido amigo, el doctor Armando Rodríguez Durán. Buenas noches, Armando, bienvenido a Sálvese quien pueda.
Muy buenas noches y gracias por la invitación. Seguro que sí. Gracias a ti por estar con nosotros nuevamente en el programa, porque me parece que tú tuvimos un momento dado hace tiempo. Hace mucho tiempo estuvimos no sé si fue este mismo programa, porque fue hace mucho tiempo, pero sí, Sí, estuvimos en el señor. programa. Me parece que fue Radio Isla, pero no estoy seguro. Anyway, Armando, el tema de los murciélagos es un tema fascinante, sobre todo cuando uno habla con una persona como tú, que lo lleva estudiando básicamente toda su vida. Y vamos a empezar por lo básico, porque quiero ir de lo básico a lo complejo, para que la gente vea que el murciélago es mucho más que una criatura nocturna que se enreda en el pelo y que la asocian a las noches de Halloween. ¿Qué es un murciélago, Armando? Pues un murciélago es un mamífero, es el único mamífero que vuela de todos los mamíferos, de los más de 5.000 especies de mamíferos que hay. Los murciélagos representan unas 1.450 especies. Solamente los roedores son un grupo más grande. Ajá. Así que pues son mamíferos, lactan a sus crías y son los únicos mamíferos nativos terrestres que tenemos todavía en Puerto Rico. O sea que cuando llegaron los colonizadores, los únicos mamíferos que habían aquí eran los murciélagos, habían otras cosas. Había otras cosas, todavía quedaban otras cosas, pero ya, pues ya no nos queda ninguna de esas. Quedaban algunas jutías, quedaba tal vez algún roedor de los nativos, pero ya estaban en las últimas también y no queda ninguno de ellos ya. Oye, alegadamente, yo leí esto en algún sitio y la verdad que no puedo ubicarlo con exactitud. Alegadamente, cuando llegan los colonizadores, obviamente pues tenían quizás su cerdito y sus cositas, pero en un momento dado eso se acabó y empezaron a cazar murciélagos en las cuevas para comérselos. ¿Eso es cierto, Armando? ¿Tú has leído algo sobre eso? Pues mira, hay crónicas de que los taínos se comían a los murciélagos. Y no hay crónica de que, hasta donde yo sé, de que los españoles llegaran a comerlos, pero sí de que los taínos los comieran. Ahora, ahí hay un poco de debate sobre si los taínos los comían como fuente de alimento o como parte de una ceremonia mágico-religiosa. Sí parece haber evidencia de que en las Antillas Menores, los Caribes tal vez, sí los consumían como fuente de alimento, pero claro, allá había menos recursos, no había, pues, ya para ese tiempo la cantidad de jutías, de roedores grandes que había aquí. Así que eso está en debate. Yo tengo una discusión amistosa con con un arqueólogo francés que trabaja en las Antillas Menores, y no estamos del todo de acuerdo de que los consumían, de que si era fuente de alimento o era una cuestión mágico-religiosa, pues ese es el issue. No quiere entrar en la parte alimentaria de lo bueno o malo que sabe un murciélago, pero se han hecho estudios de la cantidad de proteína que tiene un murciélago. O sea, si fuéramos ¿verdad?, a comerlo si fuera necesario. Ajá. Sí, bueno, hay lugares donde se comen, ¿verdad? Pero son murciélagos muy grandes. Aquí en Puerto Rico, cierto, el murciélago más grande comestible que tendríamos sería el braquífila, el murciélago hocico de cerdo, sí, que lo más que llega a pesar son unos 60 gramos, o sea que eso es pequeño. Por eso mi debate amistoso con este colega, que digo, bueno, en las Antillas Menores, que no había tal vez nada más que comer, pues tal vez había que recurrir, pero si tú tienes un roedor que es casi del tamaño de una capibara, que es una cosa grande, o tienes las jutías, que incluso es probable que los taínos las criaban para alimentarse de ellas, pues irse a cazar murciélagos para chupar huesitos, pues
como que no tenía mucho sentido. Eso es cierto. Mencionaste al principio de tu alocución de que los murciélagos son los únicos mamíferos voladores. ¿Por qué vuelan? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué no se arrastran? ¿Por qué no caminan en cuatro patas como muchos mamíferos? Sí, pues los murciélagos probablemente decidieron, entre comillas, ¿verdad?, explotar el espacio aéreo nocturno. El espacio aéreo diurno ya estaba ocupado por las aves, básicamente, porque las aves son previas a los murciélagos. Así que era un espacio que estaba abierto, que algunos mamíferos usan solamente planeando. Correcto. Y que pues los murciélagos pues ocuparon, digamos, esos nichos que estaban todavía disponibles hace, digamos, qué sé yo, 60 millones de años atrás. Correcto. O sea que básicamente el murciélago hace de noche lo que hacen las aves de día. ¿Es correcto? Correcto. Sí, porque tenemos murciélagos que se alimentan de néctar, tenemos murciélagos que se alimentan de frutas, tenemos los insectívoros, por supuesto, o sea que todas las distintas cosas que hacen las aves, y tenemos murciélagos que ocupan distintos espacios, los que vuelan sobre la copa de los árboles, los que vuelan entre los árboles, los que al atardecer hasta parecen golondrinas, porque hasta tienen la misma forma de las alas, básicamente, los murciélagos caseros. Así que sí, hacen de noche lo que las aves hacen de día. Ok. Vamos a los mitos, porque ya que estamos en Halloween, ya tú sabes que la gente se vuelve loca hablando sobre, y lo dije ahorita vacilando, murciélagos enredados en los pelos y qué sé yo. Sí. Vamos a los mitos, Armando. Primero, ¿los murciélagos se enredan en el pelo? Los murciélagos no se enredan en el pelo. De hecho, cuando yo empecé a trabajar con murciélagos, que nos conocemos desde entonces, sabes que mi pelo me llegaba por acá. Oh, ¿cómo no? Y yo, exacto. Y yo trabajaba en una cueva que tú conoces, que es la cueva de las cucarachas. Sí, señor. Y de allí sale 500,000 de murciélagos cada tarde. Y yo, sí, parado allí frente a los murciélagos, no es que alguno que otro murciélago chocó conmigo en alguna ocasión, pero de eso a enredarse en el pelo. De hecho, yo tuve una estudiante que una vez capturando murciélagos con ella frente a una casa, un murciélago chocó con la red, rebotó, le cayó en la cabeza a ella y me dice, tengo un murciélago en la cabeza. Y yo miro con mi linterna y le digo, no tienes nada, el murciélago y el pelo de ella eran del mismo color. Yo le digo, no tienes nada. Y sí, tengo un murciélago. Bueno, miré y efectivamente allí estaba el murciélago posado que había chocado con la red, había rebotado y le había caído en la cabeza. El murciélago en ningún momento se le enredó. Claro, la persona promedio, en vez de decir tengo un murciélago que me cayó en la cabeza, se hubiese vuelto loca y se hubiese enredado. Es la misma persona, el murciélago. Pero no, los murciélagos salen a comer, no salen a buscar cabelleras en las que enredarse. Segundo, los murciélagos son ciegos, porque dice la gente, oye, pues como son de noche, pues ellos no necesitan ver. Sí, tampoco son ciegos. Hay unos que tienen mejor visión que otros. Todos usan la visión para orientarse en cierta medida, pero claro, se orientan mayormente mediante el sistema de ecolocalización que se llama, que es como un sonar, no como un radar, sino como un sonar. Pues en gran medida por eso, porque al no haber luz en la noche, pues la visión es de ayuda limitada, ¿verdad? Así que pues entonces usan mayormente la ecolocalización, pero usan también la visión, todos ellos. ¿Ayuda al murciélago el hecho de que, por ejemplo, haya una luna llena con luz entre comillas, ¿verdad? Vis a vis una noche oscura. Pues mira, hay muchos murciélagos, aunque no lo hemos detectado en Puerto Rico, pero en otros lugares hay muchos murciélagos que evitan las noches de luna llena. Evitan estar por lo menos en lugares abiertos. Se mueven tal vez más dentro del bosque,
Pues lo que se piensa es que tiene que ver con que entonces son más susceptibles a los depredadores, a búhos, a múcaros, a distintos organismos, a mamíferos, cuando hablamos del continente, a mamíferos depredadores nocturnos. Y entonces hay en muchas especies lo que se conoce como fobia lunar, y en las noches de luna llena hay menos actividad. En Puerto Rico no hemos detectado eso con ninguna de las especies que lo hemos examinado. Mira qué interesante. O sea que entonces si sale a la luna llena, o por lo menos más luz, ellos como que perciben que no es el momento de estar dando bandazos por ahí porque los pueden... Exacto, es más peligroso. Pero sin embargo, Armando, de otra manera, de otra forma, los murciélagos no vuelan en línea recta. Yo he visto un murciélago que tú sabes que planea así, eso es un zigzag, eso es medio... De verdad que con todo y eso, los múcaros, los búhos pueden capturarlo. Sí, sí, los capturan. De hecho, uno de los principales depredadores de murciélagos en Cuba, por ejemplo, son las lechuzas. Aquí en Puerto Rico no hay mucha evidencia sobre eso, y con los arqueólogos que he conversado que buscan pellets de múcaro, pues me han dicho pues que los yacimientos en ese sentido no están suficientemente claros. Ahora, aquí tenemos evidencia clara de que el falcón común los caza al atardecer, cuando todavía, porque hay especies que salen cuando todavía hay luz. Correcto. El falcón común, el falcón migratorio, los caza. Los gatos son terribles, eso es el peor depredador que hay, el gato feral sobre todo. Y el culebrón de Puerto Rico. El culebrón de Puerto Rico es un depredador, como tú sabes, que tú trabajaste con eso, es un depredador importante de los murciélagos. Otro mito. Los murciélagos chupan sangre. Creo que la gente cuando va en el campo hace esto, ¿verdad? Después de que se tapan el pelo. O sea, que tú te tapas el pelo y así, entonces el que parece Drácula es uno. No es murciélago. Pero, sí. ¿Y el asunto de que chupan sangre? ¿Cuál es la vaina esa? Pues mira, en Puerto Rico no hay ningún murciélago que se alimente de sangre. Ahora, en Sudamérica hay 3 especies que se alimentan de sangre. Son 3 especies de murciélagos, dos de ellos se alimentan principalmente de sangre de aves, uno de ellos se alimenta de sangre de mamíferos. Son unos murciélaguitos como como de este tamaño. 3 pulgadas. 2 pulgadas. Más o menos, más 3, 4 pulgadas de largo, sí, lo que llegan a pesar son algunos 50 gramos. Es un murciélago pequeño que lo que hace es que tiene un sensor de temperatura en el área de la nariz, y entonces se acerca a la vaca o el cerdo, que son sus alimentos favoritos, y entonces le hace un corte, no le clava ningunos colmillos ni nada por el estilo, sino que él tiene los incisivos un poquito echados hacia el frente, y le hace un cortecito al animal. La saliva es anticoagulante. De hecho, se ha usado una proteína de la saliva del murciélago para desarrollar tratamientos contra problemas cardíacos. Y entonces le hace un cortecito, y cuando la sangre empieza a salir, él empieza a lamer la sangre. Se llena como un mosquito cuando acaba de picar a uno. Exacto. Y entonces orina para perder un poco de peso de toda esa sangre que tiene, y entonces se va. Y lo interesante es que esos murciélagos forman un harem. Sí, forman un harem. Y entonces, pero cuando se reúnen, están todas las hembras, que son todas parientes o amigas de mucho tiempo, y el macho, pues, ese no está relacionado a ellas, excepto que es el macho del harem. Pues cuando el macho no ha conseguido nada de comer, le pide a todas ellas y ninguna le da nada de comer.
pero si una de ellas no consiguió algo de comer esa noche, las otras le van a dar, le van a regurgitar y le van a dar a comer. O sea, que le van a dar a sus amigas, a sus primas, pero al del harem que se la resuelva a él. Me imagino que después de esa no quiere más arena, no la atiende. Oye, ve acá, entonces, lo que nos estás diciendo es que básicamente no es como lo ponen en las películas, que tú vas caminando por ahí, de momento el murciélago se te pega en el cuello y tú peleas contra el murciélago, te tiras al piso. Nada de eso ocurre. O sea, que el animal tiene que estar básicamente descansando, durmiendo. Sí, el animal tiene que estar descansando, durmiendo. De hecho, yo estuve en Panamá en una cueva con una colonia de murciélagos vampiros. Mira. Es muy interesante la manera que se mueven, el olor dentro de la cueva es bastante fuerte, pero nada, lo que hicieron fue huir de donde yo iba moviéndome, ¿verdad? No, pero aquí no hay ninguna de esas especies, la hay aquí. Y la posibilidad de que llegue subiendo por las Antillas Menores y caiga aquí. La probabilidad de que llegue así es difícil porque este es un murciélago, la fisiología de este murciélago no lo hace muy resistente para estar periodos largos sin alimentarse. Okay. Sí. Claro, si tú vienes y lo introduces aquí, hoy día que hay vacas, pues entonces sí se podría establecer. Muchachos, no lo digas en voz alta, que uno de estos locos aparece, ya tú sabes cuál. Nosotros que no tenemos especies exóticas. Exacto. Y lo digas, muchachos. Y hablando de especies, mencionas los murciélagos en general, pero ¿hay especies distintivas en Puerto Rico? ¿Cuántas? Sí, en Puerto Rico tenemos 13 especies distintas. De las 1.450 que hay en el mundo, en Puerto Rico tenemos 13. Ok. Esas 13, que es bastante para el tamaño de la isla de Puerto Rico y la distancia a la que se encuentra de los continentes, ¿verdad? De esas 13 especies, tenemos una especie, el murciélago frutero de Puerto Rico, que solamente existe en lo que se conoce como el Bajo de Puerto Rico, que es lo que era Puerto Rico hasta hace 10.000 años, cuando Puerto Rico llegaba hasta las Islas Vírgenes Británicas. Pues ese murciélago solamente se encuentra en ese grupo de islas, en Puerto Rico, Vieques, en Culebra no lo hemos encontrado, se encuentra en San Tomás. San Tomás no era parte del Bajo, pero como queda cerquita. San Tomás sí era, Santa Cruz no era, pero también se ha encontrado allí. Ahí es donde único se encuentra esa especie. Entonces tenemos otra especie que es un insectívoro, que es el murciélago rapipeludo, y ese murciélago solamente se encuentra en Puerto Rico, en República Dominicana, o sea, en la Española, y en algunas de las islas de las Bahamas que están más cerca de la Española. Eso es donde único se encuentra esa especie. Okay. Y tenemos uno que solamente se encuentra aquí, que es, antes se consideraba una especie que estaba por todas las Antillas y por el continente. Ajá. En los últimos años se ha ido afinando y se determinó que esa especie, el murciélago bigotudo de Puerto Rico, un insectívoro que vive en cuevas calientes, solamente se encuentra en Puerto Rico y en Mona. Es donde único lo hay. O sea que ese sí es nuestro. Ese es único de aquí. Wow. Sí. Mencionas entonces, porque a lo largo de la conversación te escucho hablando sobre dietas. Tú tienes el insectívoro que come insectos, ¿no? Frugívoro come frutas. El que chupa néctar, ¿cómo se llama? Ajá, tenemos los nectarívoros, sí, que se alimentan de néctar. ¿Y cuál más se nos queda? Si se nos queda algo. Y tenemos el pescador, el murciélago pescador, que se alimenta de frutas, de insectos, pero principalmente pesca. Va volando, con el sonar detecta si hay peces que rompen la superficie del agua. Ajá. Mete las garras, no se tira dentro del agua como un pelícano, pero mete las garras, las patas traseras y engancha al pez. Y lo lleva y se lo come entonces. Oye, ¿y si ese pescado es más grande que el murciélago y viene y lo hunde? ¿Qué pasó? No, por lo general, como él detecta el disturbio en la superficie del agua,
Ah, tiene más o menos una idea. Ajá, exacto, solamente va pues en disturbios relativamente pequeños y va y lo atrapa. A veces lo que agarra es una hoja de talasia, de hierba marina que está flotando y yo Correcto. lo he visto ir y pan, agarrar y es una hoja y entonces la suelta y sigue volando. Oye, pero yo no sé si el público se está dando cuenta de lo maravilloso que es esto. Primero que nada, está todo oscuro. Ujú. Segundo, este murciélago no se sienta a tirar en una rama, en un radar, a ver qué pasa. Esto está ocurriendo mientras el animal vuela. Correcto. Y dije que el animal, bueno, lo dije ahorita, los murciélagos no vuelan en línea recta. Eso es zigzag y dando vueltas y qué sé yo. O sea que esto tiene que tomar, Armando, literalmente microsegundos para que Sí, esta información sea procesada. correcto. Es una cosa bárbara. O sea, cuando uno viene a ver lo que hay, nosotros que cogemos una cosa y se nos cae, como bueno, ya tú sabes, cualquier cosa te ¡pum! Y anda para el carajo. Imagínense lo que es un murciélago que hace esto en microsegundos y no les dejo a ustedes el asunto de los insectos. Armando, cuéntanos cómo sucede eso. Sí, de hecho, los insectos, imagínate, un murciélago va emitiendo la señal de Bien ultrasonido. errático, Sí, porque es un y tic-tac. sí. Bueno, ellos por lo general cuando van en fase de búsqueda, Ajá. van más estables. Casi Ok. siempre toda esa maniobrabilidad es porque el murciélago va volando como a 8 metros por segundo. Eso es bastante rápido. ¿Cómo? Y, y, y no detecta al insecto hasta que está como a 2 o 3 metros de él. O sea que tiene menos de un segundo para reaccionar. Exacto. Pero el insecto, algunos insectos tienen detectores de murciélago. Tienen unos tímpanos y pueden oír la señal del murciélago Eso, hermano. antes de que el murciélago lo detecte al Ay, insecto. seguro. O sea que el insecto comienza a hacer maniobras de evasión. Cuando el murciélago lo detecta, el insecto ya está haciendo maniobras de evasión. Así que ahí es que el murciélago tiene que hacer todas esas maniobras locas Brutal. para lograr entonces agarrar al insecto que ya está tratando de evadirlo. Que muchas veces lo que nosotros vemos en algunos postes de luz, porque hay veces que cazan insectos nocturnos, Sí, pero hay murciélagos también. Entonces de momento tú ves que el murciélago está como en línea recta, entre comillas, y de momento empieza como un loco a dar vueltas y vueltas y vueltas. exacto. Sí, sí, Pero entonces, ¿cómo captura el insecto? Porque, óyeme, cogerlo con la boca no es, sí. creo que sea muy fácil. ¿Qué pasa ahí? Sí, por lo general, en ocasiones puede agarrarlo con la boca, pero por lo general no lo agarra con la boca. Por lo general, como el murciélago, el ala del murciélago es equivalente a nuestra mano con nuestros brazos. Es como si tuviésemos los dedos bien largos. Temprano. Exacto, y entonces todo eso cubierto con una membrana. También los insectívoros entre las patas tienen también una membrana. Así Ok. que por lo general lo que hace es que con el ala, que es su mano, o con la membrana entre las patas, como si fuera un guante de pelota, agarra al insecto y entonces se lo lleva a la boca. Ese es un excelente símil. Es como si fuera un guante de pelota. Ajá, Coge y entonces ahí lo atrapa y se acabó el insecto. correcto. Yo he escuchado, hablando de eso, yo he escuchado cifras de que un murciélago se puede comer o la mitad de su peso en insectos o una cuarta parte. ¿Cómo es el asunto, Armando? Sí, un murciélago se puede comer la mitad de su peso en insectos cada noche. Los murciélagos por lo general salen, se alimentan durante un periodo, por ejemplo, los que viven en las casas, que se meten en las casas de la gente. Correcto. Ese murciélago sale y en 30 o 45 minutos está de vuelta. Y ya él se comió un montón de insectos. Está allí teniendo relaciones sociales allí con los demás miembros del grupo. Y después sale otra vez más tarde y vuelve y caza. Y en ese ir y venir consume fácilmente la mitad de su peso en insectos cada noche. Los murciélagos en Cueva Cucaracha, por ejemplo, que es una población grande, ¿verdad? De 500,000 de murciélagos,
pero esos murciélagos consumen sobre 21 toneladas de insectos al mes. ¿Cómo? 21 toneladas de insectos al mes, siendo conservadores. Sí, una tonelada son 2.000 libras. Estamos hablando de 21 toneladas. 21 toneladas. Dios mío, ese es insecto, pero por un tubo y 7 cables. Así es. Yo me estaba riendo ahorita cuando tú mencionabas lo de que terminaba en 40, 45 minutos. Uno se mete a church y está 2 horas y todavía no lo han atendido. tenía que reír. Ok, entonces tenemos los piscívoros, los nectarívoros, los frugívoros. ¿De qué fruta estamos hablando? Porque yo me imagino que un murciélago no puede con un aguacate. ¿De qué estamos hablando? No puede con un aguacate, aunque hay frutas grandes que entonces se quedan en la fruta y comen de ella, pero los murciélagos comen, comen una gran cantidad de frutas y hay muchas plantas que son colonizadoras, de verdad, cuando ha habido deforestación, que los murciélagos las comen y las dispersan, o sea que son bien importantes en ese proceso de recuperación de áreas que han sido deforestadas. Okay. Pero además tenemos aquí algunas especies porque las aves también hacen ese tipo de trabajo, ¿verdad? Pero tenemos aquí algunas plantas que sus semillas son demasiado grandes como para que las aves que tenemos las carguen. Entonces, por ejemplo, la moca, pues aquí no tenemos pájaros que carguen semillas de moca, pero los murciélagos sí cargan semillas de moca o cargan semillas de María, de almendro, que ese es introducido, pero también del almendro. Así que son bien importantes en ese sentido de dispersión de semillas y ese es un trabajo que hacen junto con las aves, pero además hay unas especies que nuestras aves no pueden dispersar y que son los murciélagos los que pueden dispersarlas. Qué bien. Así que me imagino que inversamente o conversamente, tú como científico te metes en una cueva y ves en el suelo X número de tipos de semillas o especies de semillas, usualmente sabes lo que hay ahí arriba. ¿Es correcto? Sí, sí. Más o menos. Sí, tenemos una idea a base de lo que encontramos allí y de qué parte de la cueva, porque como también distintas especies de murciélagos usan distintas partes de la cueva. Ok, o sea que no todos los murciélagos están en la profundidad de la cueva y salen disparados ni nada de eso. No, exacto. O sea, aquí tenemos las cuevas, pues las cuevas calientes, como cucarachas, culebrones, y ahí los murciélagos se dividen el espacio. Esas cuevas van desde las partes más frescas, que tienen alrededor de 18, 20 grados, o sea, están en los 70 bajitos, hasta cuevas que llegan, hasta partes de la cueva que llega a 35 grados centígrados, que eso es como 95 grados Fahrenheit. Y no todas las especies, hay especies que si las pones en la parte fresca, se van a enfriar y van a morir, no van a sobrevivir el día. Y hay especies que si las metes en la parte caliente, se van a sobrecalentar y tampoco van a sobrevivir. Entonces las distintas especies se dividen esos espacios, esos gradientes de temperatura dentro de la cueva. Correcto. ¿Todos los murciélagos viven en cuevas o hay murciélagos que sencillamente no les importa estar en una cueva? La mayor parte de los nuestros viven en cuevas, pero no todos. Por ejemplo, el frutero de Puerto Rico que mencioné antes, ese vive en árboles. El rabipeludo, que es el otro que también es solamente de aquí, la española, ese vive en árboles. Hay algunos que viven, si no hay cueva, usan árboles, pero si hay cuevas, prefieren las cuevas. Pero la mayor parte de nuestras especies prefieren cuevas y pensamos que eso tiene que ver con el hecho de que como de nuestras especies y de todos los de las Antillas, que eso tiene que ver posiblemente con el hecho de que como nuestros ecosistemas son ecosistemas sujetos al impacto de huracanes. Correcto. Pues la cueva, excepto que sea un huracán como María o como Georges, que impacta aunque vivas o no hasta dentro de la cueva, pero por ejemplo un huracán como Fiona, pues los murciélagos en cueva ni se enteran.
los de árboles sí se enterarían. Claro, claro que sí. Y he visto, Armando, creo que fue para George, había o hay una cueva en el área del vertedero de Carolina, no sé si tú la has visitado. No. Haber entrado a esa cueva después de George, como 2 semanas, si mal no recuerdo, y habían, no quiero utilizar la palabra muchos cadáveres, pero habían murciélagos muertos en el suelo y me da la impresión que de hecho eran murciélagos frugívoros que no habían conseguido qué comer. Y quizá tú tienes estudios o has escuchado estudios de qué sucede cuando un huracán como María azota Puerto Rico, que eso definitivamente, aunque estamos en una cueva protegidos, pero cuando sale no hay comida. ¿Qué es lo que hay con eso, que tú sepas? Correcto. Sí, nosotros hicimos unos trabajos después de Georges y encontramos una mortalidad alta de murciélagos que se alimentan de frutas y de néctar, Correcto. precisamente por lo que menciona, porque estaban protegidos en la cueva, pero al salir, pues no había nada que comer y no hubo nada que comer por un par de semanas. Y ahí hubo una mortalidad grande de murciélagos fruteros y nectarívoros. Ahora, después de Georges, después de María, María fue otro monstruo distinto, porque María eh, eh, hubo una mortalidad importante en algunas cuevas también de insectívoros, porque como María algunas cuevas las inundó por Cierto. completo, Sí. ahogó poblaciones enteras de murciélagos en esas cuevas. ¿Eso lo publicaron ya? ¿Está publicado, Armando? No, eso, tengo una estudiante de maestría que está terminando ahora el trabajo sobre el impacto de María. Wow. El de Georges sí lo publicamos, pero el de María, que fue distinto el efecto, está terminando ella el trabajo ahora. Eso está sumamente interesante porque nunca había escuchado de ese tipo de impacto en un huracán en poblaciones de murciélagos. Porque sí, pues, no, uno piensa que están protegidos, y es cierto, del viento. Pero a Sí, la hora de salir a comer, no hay nada. Y lo que me estás contando ahora, pues, es peor. sí. Eh, Bueno, eso, en Culebra, el frutero común desapareció de la isla después de... A Culebra le dio Irma y le dio María. correcto. Y estaba reportado el murciélago frutero y estuvimos 2 años buscándolo después de María y desapareció. Ahora tenemos un proyecto a ver si ha recolonizado, pero fue extirpado de Culebra por ese huracán. Sin embargo, aunque obviamente esto es triste, uno ve los conceptos de Darwin de la selección natural corriendo hermosamente. Porque en la cueva X, tú tienes X número de murciélagos que perecieron porque no había comida, pero los otros subsistieron porque eran más fuertes. ¿Es correcto? Sí, bueno, porque se alimentaban de insectos, pero sí ocurrió algo interesante en Cueva Culebrones. Ajá. En Cueva Culebrones no había, el murciélago bigotudo de Puerto Rico no habitaba allí antes de Georges. Ok. Cuando Georges impacta a una especie de nectarívoro que usa el mismo espacio dentro de la cueva que usa el bigotudo de Puerto Rico, el Sí. bigotudo de Puerto Rico colonizó y ahora ambos coexisten allí y hay una población importante del bigotudo de Puerto Rico que probablemente no se hubiese podido establecer si Georges no baja la población del murciélago de las flores. Sí. Pero la frecuencia de huracanes que como está aumentando como resultado del cambio climático, pues eso es un problema porque no le da tiempo a recuperarse a estas poblaciones. Ok. Hemos cubierto básicamente, Armando, en los últimos 45 minutos, básicamente lo más importante sobre la biología y ecología de estas especies tan maravillosas como son los murciélagos. Pero entonces se nos queda la persona que anda por ahí diciendo, ay, qué chévere los murciélagos. ¿Y por qué a mí me tiene que importar que los murciélagos vivan o no vivan? Refraseando, ¿cuál es la importancia ecológica de los murciélagos para ellos, para otras especies y para nosotros, que al final tendemos a ver esto de manera un poco más egoísta?
Sí, exacto. Sí, los llamados servicios ecosistémicos que proveen los murciélagos son, pues ya mencioné, por ejemplo, en la cantidad de insectos que consumen estos murciélagos en esa cueva, 21 toneladas. Pues entre esas 21 toneladas ahí hemos identificado una serie de especies que son importantes porque son plagas para la agricultura, ¿verdad? Y entonces tenemos la parte de la polinización de una cantidad de plantas que tenemos aquí. La gente piensa en polinización y piensa en abejas, pero los murciélagos son polinizadores también. La dispersión de semillas. Así que hay una serie de servicios. De hecho, se estimó que la reducción en la población de murciélagos en Estados Unidos como resultado del White Nose Syndrome, una epidemia que hay allá, y de los parques eólicos, le está costando a la agricultura del suroeste de los Estados Unidos más de 3 billones de dólares al año en gastos adicionales en plaguicidas, en pérdidas de la agricultura. Así que sí tienen un impacto importante. O sea que la ausencia de murciélagos puede impactar negativamente nuestra calidad de vida en muchos renglones. El asunto de las enfermedades que transmiten insectos, correcto, la cultura, y dale que está. Sí, correcto. Me están preguntando, Armando, en la sección de comentarios, que hables un poquito más sobre estos murciélagos que se encuentran en las casas y que se transmiten la famosa murcielaguina. Y ya tú sabes cómo es esto. ¿Qué se trata de eso, Armando? Sí, hay una de nuestras especies, y de hecho, como parte del programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico, que es parte de la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos, trabaja bastante este asunto de los murciélagos que se meten en las casas. Porque, claro, ¿sabe? Pues uno no quiere tener murciélagos en la casa y que esté bajando el guano ni nada de eso. Esto es una de las 3 especies de Puerto Rico, que es un insectívoro, es el que acostumbra usar las casas. Y hay proyectos para removerlos. Por lo general, el guano en los techos sí puede causar distintos problemas, pues por poblaciones de ácaros y eso, pero la histoplasmosis, que es lo que le llaman murcielagina, que es un hongo que puede crecer en la excreta de aves, en cualquier suelo enriquecido con materia orgánica. Eso es difícil que crezca en el guano que se acumula en los techos, porque las temperaturas ahí no son idóneas para este hongo. Okay. En cuevas sí puede crecer, pero en los techos no. Pero ahí el programa de conservación tiene enfoques para excluir los murciélagos sin tener que matarlos, sino simplemente, pues mira, hay unos procesos que se puede orientar a la gente para excluir entonces a los murciélagos y que entonces se muden a otro lugar. Exactamente. Háblame sobre el programa de conservación de murciélagos para despedirnos. ¿Tú eres el líder, el presidente de ese programa, Armando? No, yo lo fundé, yo soy el fundador, pero el programa ya desde el 2009, que fue que lo formalizamos, porque lleva más tiempo, pero se formalizó en el 2009, se incorporó hace menos tiempo, qué sé yo, tal vez algunos 5 años, y se estableció pues una directiva, una cantidad de voluntarios que trabajan allí. Se han elegido como 3 directivas desde que se fundó. Yo, junto con otras 2 personas, formamos parte de un advisory board, pero la directiva pues se elige periódicamente y ellos son los que organizan, por ejemplo, el Festival del Murciélago, que se celebró hace una semana y ya lleva 8 años celebrándose el Festival del Murciélago. Y surge como parte de la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos, que tiene un programa de conservación de murciélagos en cada país de Latinoamérica. Ok. Para las personas que nos están escuchando y quieran mayor información
o quieran, me imagino que ingresar como voluntarios, porque una experiencia fantástica es tenerlo Sí, y agarrar un murciélago, mire, de verdad, esa correcto. criatura tan maravillosa en sus manos. Sí, Y sí. una cosa bien chulita. ¿Dónde se comunican, Armando? ¿Cómo hacen? Pues mira, que busquen en Facebook Programa de Conservación de Murciélagos de Puerto Rico o Ajá, PSMPR ajá. y en Facebook en Facebook lo van a encontrar con facilidad y ahí se comunican hay una persona dentro de la directiva que se encarga después de contactar a los voluntarios y entonces de invitarlo a distintas actividades de, pues Para, de monitoreo, sí. wow, y van a las cuevas y van a diferentes sitios a hacer capturas de murciélagos. Se hacen distintas. Ahora mismo estamos comenzando un proyecto con la Fundación Luis Muñoz Marín y se están haciendo unas actividades en el parque de la Fundación Luis Muñoz Marín. Los hemos hecho en el Centro Ambiental Santa Ana por algunos años. Se han hecho con el Fideicomiso para la Naturaleza, con el Fideicomiso de Conservación. Así que, y hay actividades también que son yendo a cuevas en Mata de Plátano, en la estación de Mata de Plátano de Arecibo. Sí. La estación Mata de Plátano, perdón, Armando, ¿qué es esto? Esto es una estación de investigación que maneja la Universidad el recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana Ajá, en colaboración con ciudadanos del Carso. ajá. Y es principalmente de investigación, pero se hacen actividades educativas y se llevan grupos. Y el programa de conservación de murciélagos hace actividades allí ocasionalmente con Ah, voluntarios. perfecto. Pues entonces tiene muchas áreas que pueden cubrir y definitivamente si usted tiene niños pequeños, jóvenes adolescentes, llévelos a estas actividades porque de nuevo, no todo el mundo tiene la maravillosa oportunidad de sostener un murciélago en la mano, hablar con científicos que se encargan de proteger estas especies y la próxima vez que usted se enrede o escuche algo sobre los murciélagos por ahí que se quedan en el pelo y que son criaturas diabólicas, pues entonces usted interviene cosa amigablemente en esa conversación y explica que las cosas no son como son o como la gente cree que son. Y es bien importante eso. La verdad, Armando, que ha sido un honor y un placer estar contigo nuevamente hablando sobre este tópico tan maravilloso. Como siempre, te deseamos éxito. La gente no lo sabe, pero este es el verdadero Batman de Puerto Rico. Él no tiene que ponerse un cinturón ni caer de un piso número 40 en el suelo para proteger a las personas, ¿verdad? Que hay que proteger. Pero a Armando le tenemos muchísimo cariño y respeto porque a través de su labor se ha labrado todo un nombre en la ciencia puertorriqueña y aquí hemos tenido buenos puertorriqueños que son científicos como Armando. Ustedes deben que hacer las cosas, mire, calladito, como tienen que hacer mucha gente, excluyendo a los políticos, pues es una raza aparte. Pero como ven, es un puertorriqueño que se ha dedicado ahora al estudio de los murciélagos, que lleva, como dije, un montón de tiempo, pero que ahora ese trabajo empieza a salir gracias a que es profesor, tiene un nombre que mantiene a Puerto Rico bien alto y que realmente nos da mucho orgullo tenerlo con nosotros. Así que Armando, nuevamente muchísimas gracias por tu Gracias a ti. atención. Y no va a ser la última vez, como te dije en el mensaje, de ver si conseguimos un estudio. Y la próxima ponemos un montón de fotografías para que la gente vaya viendo mucho más visual toda esta maravilla que son los murciélagos de Puerto Rico. Vale, Gracias, muy amable. gracias a ti. Un abrazo como siempre. Igual. Amigos, el doctor Armando Rodríguez Durán, experto en murciélagos, qué bueno que lo tuvimos con nosotros. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por estar esta noche con nosotros. Estoy tratando de cuajar algo para el domingo que viene que tiene que ver con muertos. Déjame ver si se da. Este tema nunca lo había tratado aquí porque como ustedes saben, el miércoles, el 2 de noviembre, se trata el Día de los Muertos, ¿verdad? Se celebra o se conmemora el Día de los Muertos. Y yo dije, déjame hacer un programa diferente con alguien que domina mucho el tema de la muerte y la parte de cultura y fantasmas y eso. Así que sí será el programa del domingo que viene, lo va a disfrutar tanto como yo he disfrutado el programa de hoy de Armando.
Muchísimas gracias a todos ustedes, que pasen una excelente semana, recordando siempre, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte. Mi hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Excelente semana, cuídense mucho.